Bien, les doy la bienvenida una vez más a nuestro seminario permanente en materia de cuestiones actuales de dogmática penal. Hoy, como estaba anunciado, tenemos la satisfacción de recibir al doctor Javier de la Fuente, que nos va a hablar de un tema sumamente actual e interesante, vinculado a la legítima defensa y obviamente las cuestiones de violencia doméstica, cómo juegan estos institutos. El doctor de la Fuente, como ustedes saben, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España, es profesor de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y es juez de tribunal oral en lo criminal y correccional también de la Ciudad de Buenos Aires. Hecha esta presentación del doctor de la Fuente, los invito a que disfrutemos de lo que nos va a exponer. Javier, te escuchamos. Muchas Bueno, gracias. buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, por esta invitación, por invitarme a participar en esta jornada virtual, ¿no? Vamos a hacer algunas reflexiones vinculadas a un tema específico, que es una cuestión dogmática, ¿no? El problema de la legítima defensa, pero dentro de la legítima defensa me voy a referir específicamente a la situación que se presenta en caso de agresiones producidas en contextos de violencia doméstica. Una primera reflexión que quiero realizar es que desde mi punto de vista, en mi opinión, estos casos, los casos de legítima defensa producidos en contextos de violencia doméstica, pueden ser resueltos perfectamente, satisfactoriamente, aplicando los estándares generales que rigen con respecto a la legítima defensa. En mi opinión, no es necesario construir estándares diferentes, no es necesario establecer excepciones que no tienen respaldo en la ley, sino que, insisto, estos casos pueden ser resueltos perfectamente aplicando los criterios generales que rigen con respecto a esta causa de justificación. Lo que sí sucede, y esto es muy importante marcarlo, es que para que esto sea así, es imprescindible partir de los presupuestos adecuados, es decir, entender adecuadamente a la legítima defensa como causa de justificación. Lo que en mi opinión se puede ver en algunos fallos, en algunas sentencias, es que se establecen excepciones a los criterios o a las reglas de la legítima defensa porque en rigor de verdad se parte de criterios que creo yo no son satisfactorios o no son adecuados en lo que respecta a la interpretación de la legítima defensa. Básicamente, podemos definir a la legítima defensa, tal cual como está prevista en la mayoría de los códigos penales, una defensa necesaria que se emplea para impedir o para repeler una agresión ilegítima que es actual o es inminente, siempre que no haya existido provocación suficiente por parte de quien se defiende, es decir, por parte del sujeto agredido. La primera cuestión importante a resaltar es que, si uno lo piensa bien, la legítima defensa es, sin ninguna duda, la causa de justificación que mayores derechos otorga, es decir, que más injerencias en los bienes jurídicos ajenos permite. Es decir, la legítima defensa permite ocasionar daños desproporcionados en los bienes jurídicos del agresor, cosa que no sucede con la mayoría de las otras causas de justificación. La legítima defensa otorga mucho más derechos que el estado de necesidad, por supuesto, también que el cumplimiento de un deber, que el ejercicio de un derecho, que el ejercicio de la autoridad o de un cargo. Es decir, es la causa de justificación que más injerencias, que más daños en los bienes jurídicos de terceros la ley permite. Es muy importante, de entrada, diferenciar la legítima defensa del estado de necesidad. En la legítima defensa no se trata, como en el estado de necesidad, de proteger un derecho o un bien de un peligro cualquiera, sino que en la legítima defensa existe una reacción contra una agresión ilegítima, es decir, contra una conducta que implica un ataque contra el ordenamiento jurídico. No es un mero estado de necesidad, justamente por eso que en materia, ya vamos a verlo enseguida, en legítima defensa no rige como regla general el principio de proporcionalidad, que sí rige en el estado de necesidad justificante. Y todo esto tiene una explicación, es decir, por qué la legítima defensa permite daños o injerencias desproporcionadas en los bienes jurídicos del agresor. Porque si uno lo piensa bien, en la legítima defensa todo parte de la voluntad antijurídica del agresor. ¿Qué quiero decir con esto? En rigor de verdad, es el propio agresor el que con su conducta contraria a derecho, es decir, con su decisión de llevar a cabo la agresión ilegítima, la acción contraria a derecho y que afecta los bienes jurídicos del agredido, es el que da lugar a la necesidad de la defensa. Es decir, en realidad es el propio agresor el que podría dejar sin efecto la necesidad de reacción, la necesidad de llevar a cabo la acción de defensa, sencillamente haciendo algo para lo cual se encuentra jurídicamente obligado, es decir, no agrediendo, o si
o si agredió, si comenzó la agresión, desistiendo de la agresión ya iniciada. Y esto es muy importante entenderlo, es decir, esta idea de voluntad antijurídica al agresor, que es lo que da fundamento, lo que da origen a la legítima defensa, en el fondo es lo que nos permite decir que es el propio agresor el que debe soportar los costos de su decisión antijurídica, de su decisión que viola el orden jurídico, de su voluntad contraria a derecho. Tradicionalmente, todos recordamos que se habla de dos fundamentos en la legítima defensa, y se reconoce un doble fundamento. ¿Sí? Por un lado, se reconoce lo que se llama el fundamento individual de la legítima defensa. Cuando decimos fundamento individual nos estamos refiriendo básicamente al derecho y a la necesidad de defender el bien jurídico afectado por la agresión. Ese sería el fundamento individual de la legítima defensa. Es decir, por un lado, esta causa de justificación se basa en el derecho y en la necesidad de actuar a favor del bien jurídico que se encuentra en situación de riesgo, en situación de peligro como consecuencia de la agresión. Pero además también se reconoce el fundamento social de la legítima defensa, que es la idea de que cuando alguien actúa en legítima defensa no solo está actuando en defensa de su derecho o del derecho del tercero afectado, sino que al mismo tiempo está actuando en defensa del orden jurídico. Es decir, la acción de defensa supone al mismo tiempo una reafirmación del orden jurídico, una negación de la agresión ilegítima y por lo tanto una reafirmación del orden jurídico, ¿no? Una defensa del orden jurídico. Ambos aspectos, ¿sí? La idea de fundamento individual y social, quizá podrían ser sintetizados en la idea de que a través de la legítima defensa, lo que básicamente se defiende, lo que el agredido defiende es su espacio jurídico que ha sido desconsiderado por el agresor. Es decir, el orden jurídico intenta garantizar, procura garantizar la coexistencia de libertades, ¿no es cierto? Cuando esa regla se rompe, porque el agresor interfiere arbitrariamente en la autonomía del agredido, ¿no es cierto? El Estado debe intervenir para evitarlo, por supuesto, a través de la aplicación de la ley penal. Pero cuando el Estado no puede intervenir para impedir esa interferencia o esa intromisión arbitraria en la esfera de autonomía del agredido, evidentemente el propio orden jurídico debe reconocer ese derecho al particular. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quien reaccione, actúa contra el agresor, de alguna manera está representando a la ley, es decir, está representando en ese momento concreto al derecho. De ahí la famosa frase elaborada por Wagner, un autor post-hegeliano, ¿no? El derecho no debe ceder frente a lo injusto, que generalmente se la coloca como, digamos, el ejemplo más claro del fundamento social, legítima defensa, pero en el fondo esa frase resume la idea de la legítima defensa como la defensa del espacio jurídico y el actuar en representación del orden jurídico, ¿no? Es muy importante, entonces, en lo que respecta a los fundamentos de la legítima defensa, diferenciar a la legítima defensa del estado de necesidad justificante. Es decir, no se trata, insisto, en la legítima defensa de actuar frente a cualquier peligro que pone en riesgo un bien jurídico o un derecho, sino que se trata de reaccionar contra una agresión ilegítima. De ahí la regla fundamental de que en la legítima defensa no hay principio de proporcionalidad, no corresponde ponderar los bienes jurídicos en conflicto. Sin legítima defensa, la esencia de la reacción pasa por la necesidad reaccional, es otra cosa, ¿no? Y es muy importante también, al mismo tiempo, diferenciar la legítima defensa con la pena, por supuesto. La legítima defensa no es una pena, no puede ser confundida con la pena. Jamás la legítima defensa puede ser entendida como un caso de justicia por mano propia, porque la legítima defensa no se basa solamente en el fundamento social. No hay legítima defensa si no existe derecho o bien jurídico susceptible de ser defendido, que se encuentre, digamos, en situación de ser defendido y que pueda ser defendido por la acción de defensa. La legítima defensa sí cumple una función preventiva, que en alguna forma también se encuentra en la pena, se puede observar en la pena, ¿no es cierto? La legítima defensa, esto está reconocido por la mayoría de los autores, cumple también una función preventiva general, es decir, que exista el instituto de la legítima defensa, de alguna manera provoca un efecto preventivo general porque aquella persona que no se haya decidido aún a cometer un hecho disvalioso, un hecho ilícito, debe contar con que no solo pueda reaccionar la autoridad, el Estado a través de los funcionarios correspondientes, sino que también pueden reaccionar los ciudadanos, tanto el sujeto agredido como terceros, y esto provoca efectos preventivos generales.
Pero a pesar de esto, la legítima defensa jamás puede ser confundida ni asimilada a la pena, porque siempre debe concurrir ese fundamento individual, que es esa idea de que tiene que haber un derecho o un bien jurídico en situación de riesgo que aún pueda ser defendido. Así es, entonces, como me parece importante presentar a la legítima defensa. Ahora bien, en lo que a nosotros nos importa por este tema, es cómo pueden presentarse situaciones de legítima defensa en contextos de violencia doméstica. Bueno, lo primero que hay que marcar es que en el marco de violencia doméstica se pueden presentar diferentes tipos de agresiones ilegítimas. Y en todos los casos, es decir, cualquiera de las agresiones ilegítimas que den lugar a la legítima defensa, sin ninguna duda, encuadran en el concepto de violencia contra la mujer, que ustedes saben está previsto en las convenciones internacionales de derechos humanos, en la Convención del Evento Pará, y también en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, concretamente los artículos 4 y 5 de la Ley 26.485. Es decir, la agresión ilegítima siempre constituye un caso de violencia contra la mujer cuando se lleva a cabo en contextos de violencia doméstica. Y como tal, la agresión ilegítima puede configurar cualquiera de los supuestos de violencia contra la mujer previstos en estas convenciones y en la ley. Es decir, puede haber casos de violencia física, puede haber casos de violencia psicológica, puede haber casos de violencia sexual y también casos de violencia patrimonial contra la mujer. Es decir, puede haber ataques contra la vida, contra la integridad física de la mujer, contra la libertad en sentido amplio. Es decir, todos sabemos que cuando hablamos de libertad nos estamos refiriendo a la libertad física, a la libertad psíquica y también a la libertad sexual. Puede haber ataques contra el honor, puede haber ataques contra la intimidad e incluso también puede haber ataques contra el patrimonio. Al mismo tiempo, en contextos de violencia doméstica, la defensa puede ser propia, es decir, la mujer puede actuar en defensa de sus propios derechos, puede actuar también en defensa de terceros, por ejemplo, cuando la mujer actúa en defensa de sus hijos o de otros familiares que también están sometidos al mismo contexto de violencia. Y también puede haber casos en los que un tercero actúe en legítima defensa de la mujer agredida. Es decir, acá tenemos un panorama bastante amplio. Es decir, puede haber defensa propia de la mujer, defensa de terceros por parte de la mujer, y puede haber casos de terceros que actúen en legítima defensa de la mujer agredida en contextos. Y otra característica muy importante en materia de legítima defensa en contexto de violencia doméstica, ¿no? Es que en estos contextos, es decir, cuando existe una situación de violencia doméstica, las agresiones no se presentan de manera aislada, sino que se van repitiendo en forma cíclica en el tiempo. Es decir, se genera de alguna manera durante todo un contexto y un periodo determinado una especie de sometimiento por parte, un sometimiento que perjudica a la mujer de carácter permanente. Esto es muy importante, esto está estudiado, ¿no es cierto?, concretamente el famoso círculo de la violencia que aparece en forma cíclica, ¿no? Esto está muy estudiado en los contextos de violencia doméstica, pero es muy importante para la legítima defensa, es decir, en materia de agresiones producidas en el marco de violencia doméstica, lo vuelvo a resaltar, estas situaciones se presentan de manera permanente, de manera cíclica, no hay una agresión aislada por lo general, sino que existe un conjunto de agresiones que se van repitiendo en el tiempo y que generan un efecto adicional, que generan de alguna manera un contexto de sometimiento que perjudica a la mujer afectada. Que es muy importante concebir, porque ese contexto de sometimiento, de afectación, implica también una agresión independiente de todas las agresiones que se producen. Ya vamos a discutirlo después cuando hablemos de la actualidad de la agresión ilegítima, ¿no? Pero por ahora marco esto. En general, en los contextos de violencia doméstica existe una situación de sometimiento permanente y continua de la mujer que se suma a las diferentes agresiones individuales que se van produciendo. Veamos entonces con este panorama cuáles serían o cómo se presentarían los requisitos de la legítima defensa en contextos de violencia doméstica. El primer requisito, obviamente, es la agresión ilegítima, es el primer elemento estructural de la legítima defensa. Básicamente por agresión ilegítima entendemos, en esto hay consenso, a cualquier comportamiento jurídicamente desaprobado que lesiona los derechos, en este caso los derechos de la mujer, o de un tercero vinculado a la mujer
que se encuentra sometida a contextos de violencia doméstica. Algunas aclaraciones muy importantes para entender realmente cómo debe ser la agresión ilegítima, entendido este elemento de la agresión ilegítima, que a veces no son tenidas en cuenta por la jurisprudencia. La primera aclaración fundamental es que agresión ilegítima no es sinónimo en absoluto de violencia física. Es decir, se pueden afectar a través de la agresión ilegítima otra clase de derechos diferentes que no impliquen agresión violenta. Puede haber agresiones que afecten derechos diferentes a la vida o la integridad física. Puede haber agresiones, por ejemplo, que afecten la intimidad de la víctima. Puede haber agresiones que afecten la tranquilidad o la libertad psíquica de la víctima. Puede haber agresiones contra el honor, como dijimos al principio, y también puede haber agresiones contra el patrimonio. Es decir, es equivocado asimilar agresión ilegítima con agresión o acometimiento físico. El concepto de agresión ilegítima es mucho más amplio que ese. En segundo lugar, es importante aclarar también esta materia. Tampoco es imprescindible, a los fines de la legítima defensa, que la agresión sea una conducta típica. Es decir, tampoco hay que asimilar agresión ilegítima con comportamiento típico, ¿no? Para que haya agresión ilegítima es suficiente con que la conducta sea jurídicamente desaprobada, es decir, que no se encuentre autorizada, que no se encuentre justificada. ¿Por qué esto es importante precisamente en casos de legítima defensa en contexto de violencia doméstica? Porque pueden existir diferentes tipos de agresiones que no constituyan ningún delito o ninguna acción típica. Me refiero, por ejemplo, a situaciones de hostigamiento por parte del agresor contra la mujer víctima, malos tratos, casos de violencias psicológicas que no impliquen delitos de amenazas o de coacciones, maltrato físico que no impliquen lesión, es decir, puede haber un conjunto, una gran cantidad de agresiones ilegítimas que den lugar a la legítima defensa, aun cuando esas agresiones no constituyan específicamente un comportamiento típico delictivo. Y en tercer lugar, si bien por lo general la agresión se configura a través de una acción, ¿no es cierto? Esta sería la regla más usual, también puede haber agresión ilegítima por omisión, es decir, existe consenso dominante respecto de esto, en la medida en que digamos, el agresor tenga un deber jurídico de actuar específico, es decir, en general se exige que el agresor, para poder ser agresor por omisión, tenga posición de garante, ¿no? Así, por ejemplo, podría haber agresión ilegítima por omisión en el caso del marido, que se niega a cumplir una orden de exclusión de la cual ha sido específicamente notificado, ¿no? Sí, podría, en mi opinión, emplearse legítima defensa para hacerlo retirar del lugar en el que se encuentra ilegalmente. Como segunda cuestión, el segundo problema fundamental es el problema de la actualidad de la agresión legítima. Cuando hablamos de actualidad de la agresión ilegítima, nos estamos refiriendo a dos problemas que se encuentran directamente vinculados. El primer problema es cuándo comienza la agresión, es decir, desde cuándo se puede ejercer la legítima defensa, y el segundo problema es cuándo termina la agresión, hasta cuándo puede ejercerse esta causa de justificación. Las dos cuestiones tienen que ver con el problema de la actualidad, ¿no? Si las dos cuestiones son discutidas en el ámbito de la dogmática de la legítima defensa. Con respecto al primer problema, es decir, a cuándo comienza la agresión, sin ninguna duda rige el concepto dogmático de inminencia, es decir, una agresión es actual desde el momento en que es inminente, es decir, antes de que la agresión comience. En el concepto de inminencia se incluyen los momentos, el momento inmediatamente anterior al comienzo de la agresión, es decir, el momento inmediatamente anterior al comienzo del ataque. Es muy importante esto, reconocerlo. ¿Por qué? Porque fíjense, esto tiene que ver con los fundamentos de la causa de justificación. El derecho no puede poner al agredido en situación tal en la que deba acudir a mecanismos no seguros o no efectivos de defensa. El derecho debe garantizar medios efectivos y seguros de defensa, y esto también se relaciona con la actualidad de la agresión, es decir, no es necesario esperar que la agresión comience para ejercer la legítima defensa, sino que el agredido puede anticipar su defensa y actuar cuando la agresión todavía no comenzó en la medida en que la agresión sea inminente. Entonces, el primer momento, el momento inicial de la actualidad,
se determina a través del concepto de inminencia. Y el momento final, es decir, hasta cuándo se puede ejercer la legítima defensa, se determina con el concepto de persistencia. Una agresión es actual en la medida en que siga persistiendo, siga siendo persistente. Y básicamente, para determinar cuándo una agresión persiste, es decir, todavía sigue siendo actual una vez iniciada, desde mi punto de vista, es fundamental tomar en cuenta la naturaleza del bien o del derecho afectado. No es obviamente la misma solución la que puede aplicarse según cuál sea el bien jurídico afectado. ¿No es cierto? Por ejemplo, si estamos hablando de una agresión contra la vida, una vez consumado el homicidio, ya no es posible actuar en legítima defensa contra el agresor, porque ya no hay bien o derecho que defender. Pero si hablamos, por ejemplo, de la propiedad o de la libertad, ¿no es cierto? Por supuesto que una vez afectada la afectación, una vez consumada la agresión ilegítima, todavía es posible actuar en defensa de ese bien, es decir, todavía se mantiene el fundamento individual de la legítima defensa, que es lo que de alguna manera determina el límite de la actualidad de la legítima defensa. Es decir, en mi opinión, la actualidad en cuanto al momento final de la agresión viene básicamente relacionada con el fundamento individual de la legítima defensa. Una defensa seguirá siendo actual en la medida en que todavía sea posible actuar en defensa del derecho o del bien afectado. Y esto no necesariamente coincide con la consumación del delito que supone o que puede suponer la agresión. Puede ejercerse legítima defensa, por ejemplo, después de consumado el robo o el hurto, porque todavía se trata de bienes restituibles, defendibles, y todavía persiste el fundamento individual de la causa de justificación. Bien, estos parámetros entonces deben ser, creo yo, considerados justamente para los casos de legítima defensa en contextos de violencia doméstica. ¿Y por qué digo esto? En rigor de verdad, cuando existe un contexto de violencia doméstica, como recién lo habíamos anticipado, existen diferentes tipos de agresiones individuales y concretas. Por ejemplo, existen por un lado agresiones contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad sexual, contra la propiedad, es decir, un conjunto de agresiones individuales. Pero además de eso, justamente porque introduje antes, ¿no es cierto?, se puede reconocer claramente que cuando el contexto de violencia es permanente y continua, ¿no es cierto?, existe también otra agresión de carácter permanente. Es una agresión de carácter permanente que afecta a la libertad psíquica de la mujer, es decir, la idea de tranquilidad psíquica de la víctima, el derecho de la víctima a una vida libre de violencia, básicamente. Esto no es nuevo, es decir, la idea de tranquilidad psíquica como una manifestación de la libertad es un bien jurídico tradicionalmente reconocido por el derecho penal. De hecho, es el bien jurídico que se intenta proteger a través de delitos como las amenazas o las coacciones. Y no hay duda de esto. Por lo tanto, no es, digamos, una cuestión que aparece exclusivamente a partir de la idea del problema de la legítima defensa en contexto de violencia doméstica. En rigor de verdad, quiero marcar lo siguiente: además de las agresiones concretas que existan contra la vida, contra la integridad física, contra la propiedad de la víctima, existe, cuando el contexto de violencia es permanente y continuo, existe una agresión independiente contra la tranquilidad psíquica de la víctima. Es decir, esto es lo que nos permite establecer un criterio más claro respecto de cómo entender la actualidad de la agresión en estos casos, ¿no es cierto? Esto es lo que nos permite resolver, me parece a mí, con mayor claridad, los casos en los que la defensa se produce justamente en el momento en que el agresor no está actuando. Es decir, en contexto de violencia doméstica, cuando las agresiones son continuas, permanentes, y cuando la situación de sometimiento ya se viene prolongando durante cierto tiempo, más allá de que no se esté produciendo en ese momento un ataque contra la vida, contra la integridad física de la víctima, igualmente existe una agresión permanente contra ese aspecto de la libertad, contra su autonomía. La mujer que se encuentra sometida, de alguna manera está en una situación de coacción y tiene derecho a ejercer la legítima defensa para poner fin a esa situación de coacción. Es decir, en definitiva, más allá de las posibles defensas que la víctima tenga contra los diferentes bienes jurídicos afectados por cada una de las agresiones, en contextos de violencia doméstica de carácter permanente y continuo, la víctima tiene derecho a poner fin a esa situación de sometimiento y de coacción que afecta a su autonomía y que afecta a ese aspecto de la libertad que tiene que ver con la tranquilidad psíquica y con el derecho a vivir, a tener una vida libre de violencias.
El segundo requisito fundamental, que también es necesario repasar para aplicarlo a estos supuestos, de la legítima defensa es el elemento de la necesidad racional de la defensa. Básicamente podemos decir que una defensa es racional y por lo tanto cumple con los requisitos de la ley cuando de todos los medios efectivos para la defensa, cuando de todos los medios disponibles para la defensa, el agredido emplea el que resulta menos lesivo para el agresor en el caso concreto. Es decir, cuando de todos los medios disponibles y efectivos para la defensa, el agredido emplea el que resulta menos lesivo para el agresor. Es importante hacer algunas aclaraciones para comprender bien este concepto dogmático de racionalidad de la defensa, ¿no? La primera aclaración básica y fundamental es que en este análisis normativo de la necesidad de la defensa no corresponde tomar en cuenta ni puede exigirse defensas inseguras. Es decir, no se le puede exigir al agredido de ninguna manera, si no hay ninguna disposición de la cual puede inferirse esto, no se puede exigir al agredido que acuda a medios inseguros o no efectivos de defensa. Sostener esto iría en contra de los fundamentos y de la esencia de esta causa de justificación. Jamás se puede colocar al agredido en situación tal en que deba acudir a mecanismos no efectivos, no idóneos o inseguros de defensa. En segundo lugar, y esto también es indiscutible, en el marco de la legítima defensa no puede exigir el deber de huida. Es decir, no existe ninguna disposición legal que obligue al agredido a evitar la confrontación y a huir para no tener que ejercer la legítima defensa. Como dicen muchos autores con razón, la huida no es una defensa, claramente. El irse y evitar la confrontación no es ejercer la legítima defensa. Y lo que estamos discutiendo acá es el derecho que el orden jurídico establece de defenderse, no de huir. El huir no es ningún derecho, digamos. No es ejercer ningún derecho, quiero decir, sino que es una decisión que puede no tomar la persona, pero que no forma parte de la legítima defensa. En tercer lugar, la intervención de terceros, la posible intervención de terceros en defensa del agredido o de la agredida, ¿no es cierto?, constituye un medio más de defensa a considerar en este análisis. Es decir, la posible intervención de terceros, y cuando hablo de terceros incluyo a la autoridad, ¿no es cierto?, constituye un medio más a considerar en este análisis de cuál es el medio efectivo y menos lesivo. Por supuesto, si el recurrir a la autoridad constituye un medio efectivo y menos lesivo, es un medio exigible. Pero no siempre es así. Cuando el recurrir a la autoridad no es un medio efectivo, no es un medio menos lesivo que el que puede ejercer el agredido, entonces no corresponde exigir el pedido de ayuda o el recurrir a la autoridad, como por ejemplo el pedir la presencia de la policía. Insisto entonces, solamente se puede exigir ir a la autoridad o pedir la presencia de policía cuando constituye un medio efectivo de defensa y al mismo tiempo cuando es un medio menos lesivo que el que puede ejercer el propio agredido. Y por último, para entender bien qué se entiende por defensa necesaria, no se exige de ninguna manera en la legítima defensa proporcionalidad, análisis de proporcionalidad respecto de los bienes jurídicos en conflicto. Es decir, la legítima defensa no es un estado de necesidad. Y no porque sea una teoría dogmática o una interpretación dogmática, no es un estado de necesidad porque lo dice la ley, es decir, basta con leer el artículo 34 del Código Penal para advertir que la redacción legal del 34.3 es completamente diferente a la redacción legal del 34.6 y 7. Si la legítima defensa no es un estado de necesidad y tiene límites completamente diferentes a los del estado de necesidad. En el estado de necesidad sí que hay ponderación de los bienes en conflictos, en la legítima defensa, como regla general, no hay ponderación de los bienes jurídicos en conflicto. Estos criterios, creo yo, deben ser aplicados a problemas, a supuestos de legítima defensa en contextos de violencia doméstica. Veamos entonces. En primer lugar, no corresponde exigir proporcionalidad en la reacción de la mujer. Es decir, la mujer afectada por agresiones en contextos de violencia doméstica tiene derecho a recurrir a las defensas que sean necesarias para el resguardo de sus derechos. Incluso si para ello es necesario, está autorizada también a causar la muerte del agresor. No hay ponderación de los bienes en conflicto respecto a esta cuestión. En segundo lugar, no se debe exigir tampoco
equivalencia o proporcionalidad de los instrumentos empleados. Es decir, esto que muchas veces se sostiene no tiene ningún fundamento legal, no hay ninguna disposición que obliga al agredido a emplear un instrumento similar al que utiliza el agresor, ni proporcional ni equivalente. Es decir, vuelvo a decir lo que dije antes, en la legítima defensa no se puede colocar al agredido en situación tal en la que deba acudir a mecanismos no efectivos o no seguros de defensa. Por lo tanto, no corresponde tomar en cuenta si el medio con el que se defendió la víctima, la mujer agredida, era o no era equivalente al medio que empleó el agresor. Es perfectamente legítimo y puede encuadrarse en legítima defensa el caso en que, por ejemplo, una mujer víctima de agresiones ilegítimas en contexto de violencia doméstica emplea un arma contra un agresor desarmado. Es decir, el hecho de que el agresor esté desarmado no es por sí mismo suficiente para negar la legítima defensa ni para entender que el medio ha sido un medio excesivo. En tercer lugar, no se puede negar de ninguna manera la legítima defensa con el argumento de que la mujer se hubiera podido ir del lugar en el que convivía, por ejemplo, con el agresor, o que la mujer podría haber salido del lugar para evitar la confrontación. No existe deber de huida en la legítima defensa. Si no existe deber de huida en la legítima defensa, tampoco puede existir deber de huida en contextos de violencia doméstica. Por lo tanto, esto constituye uno de los presupuestos básicos de la legítima defensa, indiscutibles. Y por último, tampoco puede exigir a la mujer víctima de agresiones en contexto de violencia doméstica que siempre recurra o deba recurrir a la autoridad, ¿no es cierto? Solamente se le puede exigir que recurra a la autoridad cuando constituye un medio efectivo de defensa. Si la mujer, por ejemplo, ya ha hecho un montón de denuncias, ya ha recurrido a medidas cautelares y todas ellas han fracasado, ¿por qué se le va a exigir que una vez más intente acudir a ese medio que ha resultado no efectivo, no seguro para su defensa? Cito entonces. No hay proporcionalidad en la reacción, no corresponde exigir proporcionalidad en la reacción, no se debe exigir equivalencia de instrumentos, no se debe exigir el deber de huida, o sea que la mujer podría haber evitado la confrontación yéndose del lugar, y tampoco se puede exigir siempre que acuda a la autoridad, porque puede haber un caso en el que el recurso a la autoridad ya no sea un medio efectivo de defensa. Y por último, el último requisito, ¿no es cierto?, es el de la falta de provocación suficiente, que también merece ser aclarado por lo que ocurre en estos casos de legítima defensa en contexto de violencia doméstica, ¿no es cierto? Básicamente, nuestro Código Penal y muchos códigos penales también contienen, no todos, pero algunos códigos penales contienen como requisito la falta de provocación suficiente por parte del agredido. La provocación suficiente no es una agresión, porque pensemos que el que provoca es el agredido, no es el agresor, es el que ejerce la defensa. Y la provocación suficiente excluye el derecho a la legítima defensa. Básicamente, para que se pueda hablar de provocación suficiente, es decir, para que exista una provocación que excluya el derecho a la legítima defensa, deben darse dos condiciones fundamentales. En primer lugar, la conducta de provocación, la acción que se reputa provocación, debe constituir una conducta jurídicamente desaprobada. Es decir, no puede haber provocación que excluya la legítima defensa si aquello que se lleva a cabo es algo conforme a derecho, es decir, no constituye ninguna conducta jurídicamente desaprobada. Esto es muy importante para casos de agresiones en contexto de violencia doméstica, ¿no es cierto? Ya voy a decir por qué. Y la segunda aclaración fundamental, para que se pueda hablar de provocación suficiente, la reacción del provocado, es decir, además de que la provocación sea una conducta jurídicamente desaprobada, la reacción del provocado debe ser previsible. Debe ser previsible. Es decir, acá juega obviamente el criterio de previsibilidad objetiva, ese estándar muy común en la dogmática de la teoría del delito, es decir, tomando en cuenta los conocimientos medios de la época más los conocimientos especiales del autor, de quien provoca, ¿no es cierto? La reacción del provocado debe resultar previsible según el contexto sociocultural nuestro, digamos. Estos criterios que acabo de mencionar, es decir, que la provocación debe constituir una conducta jurídicamente desaprobada y que además la reacción del provocado debe ser previsible, deben ser específicamente aplicados a casos de legítima defensa en contexto de violencia doméstica. No, en primer lugar, fíjense, no se puede reputar provocación aquello que no resulte contrario a derecho. Por lo tanto,
por lo tanto, jamás podría entenderse como provocación por ejemplo, la decisión de la mujer de plantearle al agresor el fin del vínculo, el fin de la relación, el cuestionar sus actitudes, la forma de vestir, el no abandonar el hogar o el lugar donde vive a pesar de que sabe que el sujeto es un violento. Es decir, nada de esto podría considerarse provocación suficiente con entidad como para excluir la legítima defensa, sencillamente porque no se trata de conductas jurídicamente desaprobadas. Y el segundo requisito era la previsibilidad de la reacción del provocado. Además, digamos, de que sea una conducta jurídicamente desaprobada, es necesario que la reacción del provocado sea previsible. Por ejemplo, tampoco podría admitirse que hay provocación suficiente en un caso de infidelidad, ¿no es cierto? La infidelidad hasta es discutible si constituye o no constituye un acto jurídico, ¿no? Porque tengo entendido que el Código Civil, cuando regula el deber de fidelidad, por ejemplo, en el matrimonio, se refiere a deber moral de fidelidad. Por lo tanto, hasta podríamos decir que ni siquiera está jurídicamente desaprobada. Pero aun cuando pensemos que la infidelidad pueda ser reputada una conducta jurídicamente desaprobada, bueno, de ninguna manera puede generar como reacción previsible a la agresión ilegítima, porque no es previsible una agresión ilegítima frente a un caso de infidelidad. Lo previsible es evidentemente la decisión de la otra persona supuestamente afectada por la infidelidad, del hombre afectado, de cortar el vínculo, de terminar la relación, pero nunca una infidelidad puede ser motivo suficiente para dar lugar a una agresión ilegítima y no podría entonces reputarse como una provocación suficiente que entonces excluya el derecho a la legítima defensa. Es decir, hasta acá entonces tenemos básicamente presentados los tres requisitos de la legítima defensa: agresión ilegítima, defensa necesaria y falta de provocación suficiente, y con las aclaraciones pertinentes de cómo tienen que ser entendidos en lo que respecta a agresiones y defensas producidas en contextos de violencia doméstica. Simplemente para terminar, es muy importante, por este tema que estamos trabajando, hacer una referencia al problema de las llamadas restricciones a la legítima defensa, lo que muchas veces se conoce como las restricciones ético-sociales a la legítima defensa. La mayoría de la dogmática entiende que en algunos casos concretos, que en algunas situaciones concretas que son situaciones excepcionales, que no son la regla, sino que son la excepción, deben aceptarse algunas restricciones a la legítima defensa, es decir, hay que aplicar algunos criterios que son diferentes a todos los que enunciamos hasta este momento. ¿En qué consisten esas restricciones? Básicamente, en dos cosas, fundamentalmente. En que en estos casos se dice si debe exigirse al agredido el deber de huida, cosa que ya anticipamos no forma parte de la esencia de la legítima defensa, de la regla general. Y al mismo tiempo, en estos casos particulares, también se sostiene, deberían impedirse menoscabos desproporcionados o absolutamente desproporcionados en los bienes jurídicos del agresor. Es decir, las llamadas restricciones ético-sociales a la legítima defensa se traducen básicamente en restringir los criterios que acabamos de ver, es decir, exigirle al agredido que en la medida de lo posible evite la confrontación y por lo tanto la defensa, y al mismo tiempo que evite en la medida de lo posible causar menoscabos desproporcionados a los bienes jurídicos del agresor. Y acá la mayoría de la doctrina hace referencia a tres grupos de situaciones. En primer lugar, se incluye casos de agresiones de personas inimputables, incapaces, agresiones de menores que no tienen suficiente madurez como para entender lo que están haciendo, incapaces, personas que tienen alguna anomalía psíquica que les impide comprender el disvalor de la conducta que están realizando, o sujetos que se encuentran completamente intoxicados, de tal grado, digamos, que no pueden comprender tampoco que están agrediendo legítimamente. También se incluye como dentro de estas llamadas restricciones a la legítima defensa el caso de agresiones insignificantes o de bagatela, el famoso caso del ladrón de fruta, ¿no? El campesino que está haciendo guardia con su escopeta y además está postrado y no se puede mover y ve que una persona empieza a sustraerle la fruta del árbol, le da la orden para que deje las frutas, el sujeto se escapa con las frutas y primero dispara al aire como último recurso para evitar que le sustraiga unas pocas frutas, le dispara y lo mata. Bueno, también esto se suele incluir como otro grupo de casos en los que hay que fundar una restricción al derecho a la legítima defensa. Y por último, también se incluye dentro de las llamadas restricciones a la legítima defensa los casos en los que existe
un vínculo entre agredido y agresor. Por ejemplo, cuando un padre agrede a un hijo y cuando existe precisamente, lo que aquí nos ocupa, una relación de pareja, por ejemplo, cuando un cónyuge agrede al otro. Lo que se dice en esta tercera restricción es que, bueno, en ciertos casos el agredido es garante del agresor. Cuando el agredido es garante del agresor, supuestamente entonces debería desprenderse de esa combinación entre el deber de garante y el derecho a defenderse, debería desprenderse una restricción a la legítima defensa. Cito, son 3 grupos de situaciones. Agresiones de sujetos incapaces, agresiones, no me refiero a sujetos incapaces remitiéndome a la medida de la edad, de la edad de mayoría o minoría de edad, ni de la de imputabilidad o imputabilidad, sino más bien de casos donde el agresor no llega a comprender el sentido del acto que está perpetrando, ¿no? Agresiones insignificantes o de bagatela que conducen a casos de manifiesta desproporcionalidad y casos donde existe un vínculo entre agredido y el agresor. Veamos. Con respecto al primer grupo de casos, es decir, los supuestos de agresiones de sujetos incapaces o inimputables, es decir, de personas que no llegan a comprender el sentido del acto de agresión que están desarrollando, me parece que la solución dogmática más adecuada pasa por entender que en estos casos ni siquiera existe agresión ilegítima. Es decir, creo que lo más adecuado es excluir directamente la legítima defensa de estos casos y analizarlos desde la óptica del estado de necesidad justificante, donde sí rige el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Justamente por lo que vimos al principio de la exposición. Si sostenemos que la legítima defensa se basa en la idea de voluntad antijurídica del agresor, en estos casos precisamente no se puede hablar de voluntad antijurídica del agresor. Es decir, la legítima defensa solamente se admitiría cuando la agresión constituye de alguna manera un quebrantamiento voluntario, consciente del derecho, una voluntad antijurídica. Y en los casos en los que el incapaz ni siquiera tiene, digamos, la posibilidad de comprender lo que está haciendo, es decir, no puede advertir que está agrediendo, entonces, básicamente, habría que sacar esos casos de la legítima defensa y pasarlos al estado de necesidad donde hay límites diferentes. Pero entonces ya nos quedamos sin la necesidad de fundamentar alguna restricción. Es decir, en los casos de agresiones de incapaces no habría legítima defensa, sino que directamente habría estado de necesidad. En cuanto a las agresiones, el segundo grupo de casos tiene que ver con las agresiones agresiones insignificantes o de bagatela. En estos casos, esta restricción a mí me parece que sí puede ser mantenida y debe ser mantenida. Entonces, lo que decía, en el caso de sí me parece que, primero, con respecto a las agresiones de incapaces o personas que no llegan a comprender el valor del acto, directamente habría que ir al estado de necesidad. Con respecto a agresiones de bagatela o de insignificancia que generan casos de desproporción manifiesta, ahí sí me parece imprescindible mantener la restricción. Y en nuestro Código Penal tenemos un argumento muy importante, un elemento legal muy importante para sostener esta restricción, que es la palabra racional. Es decir, la palabra racional que emplea el 34 es muy interesante porque el Código dice necesidad racional del medio empleado. Esa palabra racional es muy interesante, es muy rica y sirve, fíjense, llamativamente para ampliar la legítima defensa y también para reducir la legítima defensa. Lo primero tiene que ver con el problema de la determinación ex ante o ex post de la situación de justificación. Bueno, la legítima defensa, no me refería a esto por razones de tiempo, pero la legítima defensa básicamente debe, o sea, la necesidad de la defensa es un elemento que debe ser determinado conforme a un criterio objetivo ex ante. Eso es muy importante, claro, después lo puedo dejar para la discusión, ¿no? Y porque lo que importa no es si, de acuerdo a las pruebas del caso concreto, lo probado con posterioridad, es decir, ex post, el medio era necesario, sino que lo importante es que, de acuerdo a la perspectiva objetiva ex ante, y de acuerdo a lo que es razonable pensar en el momento del hecho desde la posición del autor, el medio empleado es o no un medio necesario. Pero la palabra racional, en lo que acá nos importa, también nos permite introducir estas limitaciones excepcionales a la legítima defensa, que tiene que ver con casos de agresiones insignificantes o de bagatela, ¿no? Es decir, el famoso caso del ladrón de frutas. Parece que aceptar que se pueda sacrificar una vida solo para proteger unas pocas frutas resultaría una solución completamente irracional, debido a que en nuestro sistema jurídico la vida es un derecho, un bien
jurídico fundamental, un bien supremo, digamos, y además debido a la teoría también del abuso del derecho, es decir, los derechos no son absolutos, sino que pueden ser razonablemente restringidos o reglamentados. Pues bien, hay que aceptar que en casos de manifiesta desproporción, es decir, cuando la legítima defensa se transforma en algo irracional, ahí corresponde aplicar el límite. Pero cuidado que este límite siempre debe ser una excepción. Debe ser una excepción que no permita, digamos, alterar el sentido de la legítima defensa e irnos a la idea de proporcionalidad como requisito fundamental de la legítima defensa, porque ahí estaríamos alterando la esencia de la causa de justificación. Creo que este límite debe ser, digamos, sostenido, debe ser mantenido, encuentra apoyo legal en la palabra racional del 34 del Código Penal y debe ser interpretado restrictivamente en dos sentidos, ¿no es cierto? En dos sentidos. Primero, insisto, debemos estar ante casos de manifiesta desproporcionalidad, no solamente de disparidad de bienes o intereses, porque si no estaríamos traicionando los fundamentos de la legítima defensa. Y en segundo lugar, para determinar cuándo estamos o no ante una agresión de bagatela, de insignificancia, también hay que seguir un criterio restrictivo y hay que tomar en cuenta, por supuesto, la perspectiva del agredido. Lo que para una persona puede ser insignificante, para otra puede no serlo. Y es imprescindible tomar en cuenta la situación particular del agredido para saber cuándo puede o no ser aplicada esta restricción. Y por último, obviamente tenemos que referirnos al problema de la restricción a la legítima defensa originada entre el vínculo entre agredido y agresor, porque esto es lo que realmente puede afectar a la legítima defensa en contextos de violencia doméstica, ¿no? Desde mi punto de vista, esta limitación tiene que ser descartada. Es decir, no encuentro razones convincentes para sostener que la legítima defensa deba limitarse por una vía independiente de la anterior, es decir, de la desproporcionalidad absoluta o de los casos de agresiones de bagatela o insignificancia, en casos en los que exista un vínculo entre agredido y agresor. Veamos. En rigor de verdad, esta limitación se fundamenta en el supuesto deber de asistencia que se tiene entre, por ejemplo, entre parejas o entre cónyuges, ¿no es cierto? El argumento es, como entre cónyuges hay deber de garante, y ese deber de garante deriva en el deber de asistencia, el deber de respeto, el deber de solidaridad, entonces es imprescindible restringir el derecho a la legítima defensa. De esa combinación entre derecho a defenderse y el deber de garante se infiere la restricción. Sin embargo, a mí me parece que no es convincente este razonamiento, porque si uno lo piensa bien, no existe tal deber de garante. El deber de garante, que deriva del principio de asistencia, o del deber de asistencia que prevé el Código Civil, no rige para el agresor. Es decir, ese deber garante presupone que si alguno de los cónyuges se encuentra, o convivientes, se encuentra en situación de peligro, el otro se encuentra jurídicamente obligado a brindar la asistencia, eso está claro. Pero no hay ninguna norma, ninguna disposición que permita afirmar que ese deber de garante se mantenga incluso cuando el conviviente o el cónyuge sea específicamente agresor, por una razón muy sencilla. En realidad, es el propio agresor el que a través de su voluntad antijurídica está violando, está quebrantando ese deber de respeto, de solidaridad, de no agresión, ¿no? De asistencia. Y por lo tanto, me parece incoherente que si siendo el agresor quien en primer lugar es quien viola este deber, al mismo tiempo el agresor pueda escudarse o puede invocarse en contra del agredido ese mismo deber que el agresor está violando. Por lo tanto, insisto, no me parece que se pueda sostener un caso de una restricción que se base en el vínculo entre agredido y agresor, sencillamente porque ese deber de garante desaparece con respecto a quien es agresor en un caso concreto, ¿no? Por ese motivo, entonces, de las tres restricciones, me parece que únicamente deberíamos quedarnos con los casos de agresiones de insignificancia o de bagatela, y decir, con casos de manifiesta desproporción en los derechos afectados. En síntesis, lo que hice es un pequeño repaso de los requisitos dogmáticos de la legítima defensa, y lo que intenté hacer es, básicamente, demostrar el punto de partida inicial. Yo creo que si uno interpreta adecuadamente los requisitos de esta causa de justificación, los casos de legítima defensa producidos en contexto de violencia doméstica pueden ser resueltos satisfactoriamente, pero para eso es imprescindible partir de los presupuestos adecuadamente. Muchas gracias. Sí, ahora podemos escuchar preguntas. Sí. Muchas gracias, Javier.
Bien, ahora sí, Ujú. los que quieren preguntar por el chat pueden hacerlo, le transmitimos las preguntas En un al momento no sé profesor. si había alguien porque no veía a nadie, veía solamente, no veía a nadie No, en cámara. porque, ¿sabes qué pasa, Javier? Para un rendimiento óptimo de Ujú. la plataforma, lo que hacemos es solamente el que expone o el que habla tiene la cámara prendida, los demás la mantenemos apagada para que funcione mejor. Es por eso que no ves a nadie. Claro, claro. Em, Acá Bueno, tenemos una sí. pregunta, yo te la traslado, viene por chat. Mario Viale dice si tiene alguna limitación el instituto si tiene alguna limitación al instituto el hecho de que los bienes jurídicos puestos en crisis sea alguno de los alcanzados por los excesos de la responsabilidad criminal, y él hace alusión al 185 del Código Penal. La eximé debe ser la excusa absolutoria. ¿Se está refiriendo? Sí, A sí, ver, se ¿cómo está es? Perdón. refiriendo a eso. Mira, la tenés en el chat de todas maneras, en el chat Ah, general. perdón. Sí, 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 dejamos un segundito. Que tenía que abrir el costado para. Ah, perdón, perdón. Para que ahí está. No, me el aparecen resto los puede, participantes. en el chat general. Ahí está, ahí ahora sí me abrió. Ahora me abrió. No, no solamente Mira, encuentro tu. dice, ¿tiene Acá, alguna acá, limitación? acá. Sí, ahora la encontré, sí. Donde A dice ver. todos. Sí, es perfecto. El resto de los participantes, No, recuerden claro, que ahí te da la pregunta, sí. Perdón, sí, sí. levantar la mano, la manecilla que tienen abajo, les vamos concediendo la palabra, y los que no pueden directamente preguntar a través del chat. Bueno, Mario, respondiendo a la pregunta, yo creo que no, porque justamente lo que me parece importante marcar es que no hay que llevar la idea de agresión ilegítima a agresión típica. Es decir, la agresión ilegítima no siempre constituye un delito. Puede haber agresiones ilegítimas que den lugar a legítima defensa, aun cuando la agresión no encuadre ningún tipo penal. Por lo tanto, en mi opinión, no importa que la conducta del agresor, por ejemplo, porque se trate de un daño patrimonial, no pueda ser perseguible, por ejemplo, por una excusa absolutoria, eso de ninguna manera significa que la agresión no sea agresión y que no pueda dar lugar a casos de legítima defensa. Entonces, respondiendo a la pregunta de Mario, yo diría que no. O sea, el 185 va por otra parte. Eso funciona como una excusa absolutoria para ciertos delitos. Pero acá no estamos juzgando el delito del agresor, sino que estamos juzgando la conducta defensiva de la víctima de la agresión. Mira, Javier, acá tenemos dos preguntas a través del canal de YouTube. Una, eh, la primera, que nos la formula Alejandra Encinas, dice, ¿la agresión puede considerarse continua en caso de agresión en violencia doméstica? Sí, vamos a ver, es un poco lo que yo quise transmitir cuando hablé de la actualidad, ¿no es cierto? Digamos, para que se entienda bien, cuando hay un contexto de violencia doméstica hay diferentes tipos de agresiones. Hay puede haber agresiones contra la vida, por ejemplo, en el caso donde el agresor está golpeando a la víctima para matarla, puede haber agresiones contra la integridad física, si hay una agresión física, puede haber agresiones contra la libertad sexual, puede haber agresiones permanentes contra la libertad, por ejemplo, si la priva de la libertad durante un tiempo determinado. En esos casos está claro que existirán diferentes agresiones en cada una de las violencias ejercidas. Pero lo que yo intenté sostener que en los casos en los que existe, digamos, un contexto permanente de violencia doméstica, además de estas agresiones, se puede reconocer una agresión independiente de carácter permanente contra otro bien jurídico que es la tranquilidad psíquica. La persona, la mujer, digamos, sometida en contexto de violencia doméstica, se encuentra, digamos, en una situación de coacción continua, una situación de sometimiento continuo. Y esa situación es la que da lugar a la posibilidad de reaccionar para que termine esa situación de sometimiento, independientemente de las reacciones que puede tener en cada una de las agresiones que se presentan contra otros derechos. Es decir, en mi opinión, la mujer tiene derecho a terminar con esa situación de sometimiento continuo, permanente, en un reiterado en el tiempo. Y eso sí es una agresión permanente, aplicando los estándares generales de la legítima defensa, ¿no? Después habrá que ver si el medio eso no es un medio racionalmente necesario y si era o no era exigible el recurrir a la autoridad. Pero insisto, si la mujer ya había hecho 10 denuncias,
se habían dispuesto medidas cautelares y aún así el sujeto continúa sometiéndola, claramente puede actuar por vías de hecho y defenderse para poner fin a esa situación de permanente agresión. Mira, Javier, acá una pregunta que va más o menos por ese mismo lugar, también a través del canal, dice, Desiré del Líbano Elorrieta te pregunta, ¿cree que es admisible la legítima defensa cuando no haya confrontación actual, ya que la mujer en una situación de violencia de género se encontraría bajo un estado de agresión permanente? Pero me parece que Claro, esto va por el lado que acabas de decir. exactamente. En mi opinión, sí, completo un poco la idea, porque es la misma pregunta, en mi opinión. Bueno, yo creo que me convence más esta solución, ¿no es cierto?, de entender que existe una agresión permanente contra la libertad psíquica y no, por ejemplo, la solución que aplican algunos autores, de entender que estos casos se llaman casos de defensa preventiva generalmente, ¿no? Que deben ser resueltos como estado de necesidad, ¿no? A mí me parece que pueden encontrar solución en el marco de la legítima defensa. Bien. Hay una pregunta ahí. Ah, ah, Tomás, bueno. Primero vamos con Tomás y mientras yo voy sí, trabajando la otra pregunta que nos enviaron por el chat. Vamos a buscar a Tomás, bueno. que lo tenemos por aquí. Y en algún momento me surgió una pregunta que te quiero transmitir ya que estamos. Vamos Sí, a obvio. aprovechar a nuestro ponente. eh, ¿No puede hablar directamente, Tomás? ¿O no, déjame no, que... no, 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 no. Tengo que habilitarle el micrófono. Aguárdame un segundo que le habilitamos el micrófono, pero primero hay que encontrarlo. Mm. Aquí está. Pero me parece que el problema que tiene Tomás es que se cayó, se acaba de grabar. Ahí, Tomás, podés habilitar tu micrófono y tu cámara si lo deseas y formular la pregunta. Y ahora después vamos con Alberto. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, Ah, sí. disculpen que no tengo cámara en esta computadora. Bueno, No hay antes que problema. nada, felicitaciones por la exposición, muy buena y muy clara. Y bueno, nuevamente felicitar a a los restos de los presentadores y a los organizadores por periódicamente hacer este congreso. Mi pregunta viene en este marco de las últimas aclaraciones respecto de las agresiones continuas. Entendemos que en el marco de una agresión continua de violencia de género, es justificado esta respuesta, aun si en el momento particular de la legítima defensa no hay una agresión, por esta cuestión de la violencia psíquica. Ahora bien, en cuestiones de género que no son tan marcadas, sino en relaciones que tengan algún tipo de otro conflicto, relaciones de pareja conflictivas, donde se puede llegar a presumir alguna instancia de violencia de género, pero quizás no sea tan marcada, esta falta de agresión en ese momento por parte del sujeto y la respuesta o la defensa, la supuesta legítima defensa de la pareja, ¿podría ese sujeto, en base a esta situación que quizás no hay marcada, responder también con una legítima defensa? Generalmente en los planteos de legítima defensa no se permite la cuestión de la provocación, del provocar para enmascarar esa provocación luego en una respuesta de legítima defensa, cuando en realidad lo que se busca es una agresión hacia la persona que se está agrediendo. Pero en estas situaciones, ¿no podría defenderse ese derecho subjetivo? ¿No daría habilitación al planteo o al problema de la legítima defensa y la legítima defensa? Es quizás media rebuscada, pero sé que se están haciendo algunos análisis o planteos respecto de, sí, en punto a los bienes jurídicos y en las legítimas defensas,
de las respuestas que se hacen a las medidas desplegadas por la legítima defensa de la persona agredida. Si no fui claro, trato de ser un poco más claro en la pregunta. No, está bien. Vamos a ver. Creo que abarca varias cuestiones, ¿no es cierto? En primer lugar, lo que yo digo de que existe una agresión permanente contra la tranquilidad psíquica de la víctima es algo que tiene que ser analizado en cada caso, por supuesto. Esto no pasa en cualquier agresión de un marido hacia una mujer, ¿no es cierto? Tiene que haber un contexto de agresión permanente y continua donde existe una situación de sometimiento. Es decir, en esa primera aclaración, ¿no? Es decir, no es cualquier agresión, sino que solamente cuando hay una situación de sometimiento, que esto tiene que ser objeto de estudio y de análisis en el caso concreto, ¿no? Pero existiendo situación de sometimiento, la mujer puede reaccionar para poner fin a esa situación de sometimiento. Este es el argumento. Ahora, si la mujer actúa en legítima defensa, entonces el marido no tiene, por supuesto que no tiene legítima defensa. Es decir, para que haya legítima defensa tiene que haber una agresión ilegítima. Y no es agresión ilegítima la conducta que a su vez está siendo justificada. Es decir, si la conducta de la mujer está justificada, el agresor no tiene de ninguna manera legítima defensa, ¿no es cierto? Esa sería un poco, y si el tema de la provocación intencional, hubo también creo que en un par de hiciste referencia, sí, por supuesto, en nuestro Código Penal no hay ninguna duda que la provocación intencional excluye el derecho a la legítima defensa, por supuesto. En algunos sistemas se discute qué pasa cuando la provocación no es intencional, ¿no? Pero nuestro código tiene un requisito específico. Por lo tanto, el caso de la provocación intencional sería un claro caso en el que no concurre la causa de justificación tampoco, por supuesto que no. Si alguien provoca intencionalmente al agresor para que el agresor reaccione de esa manera, poder matarlo, por ejemplo, en legítima defensa, es lo que muchos autores llaman el pretexto de legítima defensa. Yo creo que en ese caso ni siquiera concurre el aspecto subjetivo de la causa de justificación, ¿no? Pero lo concreto es que no hay legítima defensa, pero para eso tenemos que estar ante un claro caso de provocación, y yo dije que la provocación requería que la conducta sea jurídicamente desaprobada y que la reacción del provocado sea previsible, ¿no? No sé si más o menos era eso lo que querías preguntar. Bien. Sí, va por esa línea. Me surgía dudas en los casos en donde no hay un estado de sumisión no tan marcado que quizás que se podría dar lugar a estas interpretaciones o a la posibilidad de la legítima defensa de esa supuesta legítima defensa también. A eso quería más que nada apuntar. Claro, pero que está bien, es decir, acá el problema pasa por determinar si hay o no hay una acción de defensa. Es decir, si hay un contexto de agresión permanente que encuadra en esta situación, la conducta de la mujer está justificada y ya no es legítima defensa. Ahora, si no hay tal contexto, ¿no es cierto? Y la mujer actúa ilegítimamente, en realidad es agresor a la mujer, y ahí sí podría haber legítima defensa del afectado. Claro, la mujer entraría en todo caso en algún tipo de error y ahí sí el sujeto entraría en una defensa. Gracias por la respuesta. No. Bien, acá tenemos una pregunta de Leónidas Ariel Quintela que la formula en el chat, es bastante extensa. Tiene que ver con lo siguiente, mirá. Sí. Dice, me interesa en particular la valoración de la inminencia y la gravedad de la agresión en la tesis del doctor de la Fuente. Hemos hecho el trabajo correcto, leímos tu tesis sobre legítima defensa, que es excelente. En especial recuerdo el holding del caso Gladys Bulacio, resuelto por el TOC 3 de Mar del Plata, que motivó el artículo de Juliana Di Corleto, Mujeres que matan. En este sentido, el caso de la mujer que ataca a su pareja mientras éste duerme porque sabe que cuando se despierte la va a agredir físicamente con una golpiza como suele hacerlo, e incluso que la puede matar como se lo ha dicho o como se lo dijo antes de acostarse. Están en la vivienda y él tiene la llave mientras duerme. Hipótesis 2. La mujer podría huir. ¿Cómo resolvemos este caso a la luz de la tesis de tu tesis, de la tesis de Javier? Sí, es decir, conozco el caso y el trabajo de Julieta Di Corleto, sí, lo conozco. ¿Quedan abarcados? Sí, ahora, de vuelta, el razonamiento que a mí me parece más claro, justamente en ese caso resulta perfectamente aplicable porque ese era un caso muy particular en el cual sí había una situación de sometimiento previa, un contexto de agresión, incluso había habido una agresión en ese mismo momento, minutos antes de que el sujeto, antes de que el sujeto se acueste a dormir, lo había agredido, ¿no es cierto? Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa es que exista una agresión contra la vida o la integridad física
y que, digamos, se interrumpa momentáneamente, ¿no? Por ejemplo, si el agresor le está golpeando a la víctima y de golpe va a tomar, no sé, a fumar algo, o tomar un poco de droga, o a tomar una bebida alcohólica y vuelve y le sigue pegando, bueno, claramente ahí se mantiene la misma agresión contra la integridad física que nunca cesó, digamos. ¿Por qué? Porque siempre hay un riesgo inminente de agresión, por lo tanto la agresión siempre fue actual, digamos. Ahora, si el sujeto terminó la agresión y se va a dormir, ya esa agresión contra la vida terminó, ¿no es cierto? En la medida que no haya indicios para suponer que el sujeto intenta volver a agredir de vuelta. Ahora, no significa eso que la mujer no pueda actuar para terminar con esta situación de sometimiento de la que viene siendo víctima en forma continua y permanente y que se manifestó también en los instantes anteriores, ¿no es cierto? Es decir, yo lo justificaré por legítima defensa con el argumento de que claramente la agresión es actual, por más que haya terminado la agresión contra la vida, existe una agresión contra ese aspecto al que me refiero, libertad contra la tranquilidad psíquica de la mujer, y en ese ejemplo concreto sería uno de los casos en los cuales quedó de manifiesta la falta de efectividad del recurso ante la autoridad, ¿no es cierto? En ese caso se habían realizado denuncias, y bueno, y claramente el sujeto la había vuelto a agredir, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo lo resolvería como legítima defensa con el argumento de que existe un contexto permanente de agresión y que la mujer tiene derecho a poner fin a ese contexto. Muchas gracias, Javier. Si hubiese alguna pregunta más, les pido que la formulen en el chat, así se las pasamos al doctor o eventualmente levanten la mano. Acá Ana Poleri dice que es excelente la exposición y te manda saludos. También agradece Leonel Quintela, a Santiago López Guarriñer y viene por el lado de la omisión. Ya que estoy, mientras le habilito a Santiago. En estos contextos de agresión, digamos, permanente, nosotros vemos en acciones que estamos haciendo y demás sobre cuestiones vinculadas a la posición de garante cuando la mujer termina imputada, el caso de Romina Rosas, por ejemplo, termina imputada por no haber impedido la golpiza del padre. ¿Qué pasa en los casos donde la agresión permanente no es ya contra la mujer, sino es contra el hijo común pequeño, la misma situación que se da acá? ¿Ahí vos considerarías que esto habilitaría a una legítima de terceros? A ver, sí, te digo para decirlo claramente. Yo lo que estoy sosteniendo es que en realidad esto es aplicar los estándares generales de la legítima defensa. Por lo tanto, no podría haber ninguna diferencia en cualquiera sea la víctima. Es más, este estándar también, este concepto podría ser aplicado, por ejemplo, en un caso en el que la víctima no sea una mujer también. Por ejemplo, si es un anciano en situación de vulnerabilidad que está siendo agredido continuamente y que se hacen denuncias y las renuncias fracasan, sería exactamente la misma solución. Es decir, no, digamos, lo que yo digo es que se aplica el estándar general de la legítima defensa. Ahí viene, o sea, se puede defender cualquier bien jurídico, no solo contra ataques físicos, sino cualquier bien jurídico y entre ellos la libertad y en todos sus aspectos. Y esto, digamos, sería exactamente la misma situación, ¿no? Sí, 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 sí. Santiago, tenés habilitado el micrófono. Sí, Y cerramos con la pregunta de Julio Fernando Lobos. dale. Adelante, Santiago. No sé si se me escucha. Sí, Sí, ahí sí. sí. ¿Escucha? Sí. Bueno, Javier, primero felicitaciones. Es un gusto encontrarte acá. Y es una pregunta breve, dada tu función, tribunales, además. Quería preguntarte cuál es tu visión, cuál es la reacción que están teniendo los tribunales ante esta perspectiva de género en el ámbito del derecho penal en general. Los otros días discutía con una colega nuestra, que seguramente conocés, Cecilia Hoff, que está haciendo una tesis doctoral sobre Sí. esto, legítima defensa en contexto de familia, y me llamó la atención la reacción de los tribunales. En otro tema, ¿no? Digamos, un contexto de violencia de padre a hijo, y bueno, la omisión y la posición de garante de uno de los padres. Pero la reacción me llamó poderosamente la atención. Sí, sí. Sí, mirá, lo que, a ver, un poco esto es una impresión muy subjetiva, ¿no es cierto? Casualmente, bueno, yo estoy participando de un proyecto de investigación sobre legítima defensa con Dona, un grupo de investigación de la UBA, ¿no? Que en realidad es legítima defensa en autores post-hegelianos. Y ahora estamos trabajando también haciendo una especie de revisión de la jurisprudencia para ver un poco qué queda de los criterios hegelianos en la jurisprudencia. Bueno, lo que yo veo un poco en la jurisprudencia es que hay una tendencia a reducir la legítima defensa. Es decir, hay una tendencia a no darle su verdadero sentido.
siempre hay una tendencia a tratar de establecer criterios de proporcionalidad, hay una tendencia a ir al exceso del 35, hay una tendencia a entender a la agresión solamente cuando es una agresión violenta contra la vida, hay una tendencia a excluir la legítima defensa o pensar en que, bueno, en realidad en lugar de matarlo podría haberse ido la víctima, ¿no es cierto? Me parece que hay una tendencia a limitar, digamos, derechos que están previstos específicamente en el código, ¿no? Porque el código solamente habla de la necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerla, ¿no es cierto? Yo ya intenté sostenerlo, ¿no? Creo que es razonable establecer alguna limitación para casos de agresiones insignificantes o bagatela, pero no me parece bien esa tendencia que muchas veces se ve en la jurisprudencia de coartar de alguna manera el derecho a la legítima defensa. Es decir, no animarse, por ejemplo, a decir que se puede defender la propiedad a costa de la vida, porque se puede defender la propiedad a costa de la vida del agresor. No hay ningún artículo que lo prohíba, ¿no es cierto? Y con respecto a la legítima defensa, bueno, a mí me parece que la tendencia de alguna manera se está dando vuelta, porque hay varios pronunciamientos ya que han aplicado la legítima defensa en sentido amplio, ¿no es cierto? Incluso tenemos fallos de la Corte sobre el tema, ¿no es cierto?, que han aplicado la legítima defensa en un sentido más amplio. Me parece que esta tendencia se ha revertido precisamente en este ámbito, ¿no?, en contextos de legítima defensa, contexto de violencia doméstica. Pero yo creo que en realidad si se aplicaran los estándares específicos que rigen para la legítima defensa, podrían ser resueltos perfectamente, digamos. Gracias, Javier. Acá ya tiene la posibilidad de formular su pregunta Julio Fernando Lobos. Puede habilitar el micrófono abajo y hacerla. Julio, lo escuchamos, ¿eh? No me parece. Hola, Julio, ¿está ahí? No. Sí, yo lo veo con el micrófono habilitado. Julio Lobos puede preguntar, ¿eh? Sí. Hola, hola. ¿Me Sí, escuchan? te escucho. Sí, perfecto. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. sí, perfecto, perfecto. Hola. Sí, te Hola. escuchamos bien, ¿eh? Hola. Te escuchamos bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Hola, hola. 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 No sé si no escucha él o no escucha, creo No, que él no se escucha. él no está escuchando. Bueno, vamos a silenciarlo. Javier, Hola. hola, Julio, puede hacer la pregunta, lo estamos Hola, escuchando. hola. No tiene buena señal. Javier, esta situación que vos reflejás, esto lo vemos habitualmente. Me parece que, digamos, vos resolvés correctamente, digamos, no correctamente, vos lo resolvés sin ningún tipo de dificultad, porque vos decís, bueno, yo parto de los mismos parámetros para cualquier legítima defensa, solamente que los aplico acá. ¿No te da la sensación de que esta cuestión que vos ves reflejada a través de la investigación que están haciendo tiene que ver con que se buscó por cuestiones de distinta naturaleza, pero se buscó en un momento restringirla para que queden casos muy excepcionales vinculados básicamente a las legítimas defensas con el uso de armas de fuego por defensa de propiedad y este tipo de cosas? Y hoy se encuentran esta misma jurisprudencia o estos mismos autores se encuentran con el pie forzado porque la restringieron tanto que ahora no pueden habilitar a defensa de cuestiones que realmente serían posibles en la medida que partas de manera coherente, como lo haces vos, un estándar parejo para todas las situaciones. Sí, es posible, es posible. Yo creo que, digamos, no tiene que existir el temor a pensar que interpretar la legítima defensa en su verdadero sentido puede conducir a casos de justicia por mano propia o prescindencia de la intervención de la autoridad, ¿no es cierto? O que le saque el monopolio de la fuerza al Estado y todo eso, ¿no es cierto? Porque por eso intenté partir de la presentación de la causa de justificación de sus fundamentos, ¿no es cierto? Es decir, no es cualquier cosa legítima defensa. El linchamiento no es legítima defensa. No es hacer justicia a la legítima defensa, sino que siempre la legítima defensa está presente en la idea de defender el derecho
puesto en riesgo o afectado por la agresión contraria a derecho. Por lo tanto, nunca podría, o sea, interpretar la legítima defensa, su verdadero alcance no puede llevarnos a creer que esto va a conducir a gatillo fácil o a casos digamos, de justicia por mano propia por fuera de la ley, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la legítima defensa. Y lo mismo pasa en el contexto de violencia doméstica, es decir, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿el Estado puede colocar a la mujer víctima de violencia, a la mujer que se encuentra en situación de sometimiento, en una situación tal en que deba seguir soportando eso? Yo creo que no. El Estado no puede, digamos, colocar a quien está dentro del derecho, ¿no? Hay que recordar que en la legítima defensa el que está fuera del derecho es el agresor, no el agredido. Por lo tanto, la mujer agredida está dentro del derecho. Y el Estado no puede, digamos, colocarla en situación en la cual deba seguir aceptando la afectación de sus bienes jurídicos fundamentales. Porque la autonomía, el derecho a la autonomía y la libertad es un bien jurídico fundamental, indiscutible. Sí, sí, totalmente. Bueno, acá vamos a ir cerrando. Mira, una alumna de Jujuy, de la especialización, eh, nos dice, bueno, realiza a modo de aporte en el caso este en que el marido está durmiendo y antes de que despierte la mujer acomete contra él, que estos casos podrían resolverse por un estado de necesidad disculpante eventualmente. Claro, por eso, hay autores que adoptan la solución del estado de necesidad. A mí me parece mejor trabajarlos desde la legítima defensa con este argumento de que la agresión contra la tranquilidad psíquica sigue siendo actual, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, acá me parece que continuar con las preguntas sería abusar de tu amabilidad, Javier, y ya hemos abusado demasiado con esta charla que se ha extendido y que nos has ilustrado acabadamente y muy generosamente con todos tus conocimientos sobre legítima defensa, que te los quiero agradecer enormemente, que hayas aceptado la invitación y que tan generosamente hayas compartido con nosotros. Eh, Quiero agradecerles a quienes se han hecho presentes en el seminario y recordarles que el próximo encuentro va a exponer Federico Pagliuca. Acá está Javier Salas, está diciendo que es excelente tu exposición también. Y agradecerles a las autoridades de la universidad. El seminario depende en la facultad del Instituto de Investigaciones, que está a cargo del profesor doctor Guillermo Jensen, que está acá presente, a quien quiero agradecerle especialmente, a Guillermo, que fomenta permanentemente todas estas actividades, como también a la magíster Livia Uriol, que es la decana de la universidad. Y bueno, creo que las cosas fueron expuestas sobremanera, con lo cual estaríamos cerrando esta jornada y te agradecemos nuevamente, Javier, enormemente que hayas venido acá a exponer. Bueno, muchas gracias. Nuevamente mi agradecimiento por la invitación y bueno, espero que haya sido de utilidad para todos. Y para todas también. Sí, sí que lo fue y también, bueno, sí, las preguntas del canal te las transmitimos. Sí. Si como vos no tenés inconveniente, dejaríamos Sí, eventualmente el video en el canal como para que sí, ningún se problema. pueda ver. Bueno, les agradezco a todos, que tengan muy buenas tardes y nos vemos en la próxima reunión del seminario. Bueno, muchas Chau. gracias, ¿eh?